Hermano, amigo, simpatizante de nuestra iglesia, te saludo una vez más con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con esta serie titulada Principios Doctrinales. Y hoy veremos este siguiente principio de enseñanza, principio que nos legó Dios, este principio que viene del corazón de papá. ¿Para qué? Para que la obra del Señor, la obra de Él en esta tierra pueda continuar hasta la venida de Cristo. Ahora, en este principio titulado La Iglesia, su sistema y economía. Y basamos este tema en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 13, que dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La iglesia, como hemos hablado en el punto anterior, en nuestro video, que lo puedes encontrar también en nuestro canal. La iglesia no solamente es un grupo de personas, no es un club social. La iglesia es un organismo vivo, ya que es el cuerpo místico de Jesucristo. Es el cuerpo espiritual, humano, formado por todos los congregantes. Este cuerpo no puede estar simplemente vagando, sin cabeza, sin estructura. Este cuerpo debe de tener estructura. Este cuerpo también tiene que tener dirección. Siempre la iglesia, tanto la iglesia después de Jesucristo, como la iglesia antes de Jesucristo, que era ese pueblo de Dios, siempre ha tenido estructuras, tanto dentro del templo como fuera del mismo. Pero estas estructuras, estos cargos, estos nombramientos, no son para envanecer a los hombres, no son para que nos sintamos unos más grandes que otros. No, esta estructura o estos nombramientos son simplemente para propósito de que la iglesia se mantenga cumpliendo el propósito para el cual fue llamada o fue formada. Claro, esta estructura, como en todos los tiempos, siempre va a necesitar no solamente del Espíritu Santo, sino también necesitará elementos materiales con los cuales les permita cumplir la misión para la cual fue convocada o fue llamada. Quiero compartir contigo estos dos principios fundamentales que muchas veces los vemos o tú los has visto como contrarios a la voluntad de Dios, con preguntas como: ¿acaso Dios no puede transformar a una persona sin la necesidad de que un humano intervenga? O preguntas como: ¿por qué necesitan finanzas? ¿Acaso no es suficiente el Espíritu Santo para que el Evangelio corra y llegue a todos los hogares? Hoy quiero en este breve estudio darte respuesta bíblica a esto. En primer lugar, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús cree en un punto llamado cuerpo ministerial. Este cuerpo ministerial formado principalmente por los pastores, por aquellos hombres que entregan
su vida a un servicio al cuidado de la iglesia del Señor. Aunque este cuerpo ministerial, este cuerpo pastoral, no es para todo el que quiera o se le ocurra. No es que yo o alguien de mis compañeros haya dicho, yo quiero ser pastor y se me antoja, me gustaría. No, este llamado, porque esto es un llamado, no es una elección propia de la persona, no es el que quiere, no es solamente aquel que desea, no, es un llamado que viene desde el exterior de la persona. Y cuando digo exterior, viene de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que elige. No es el hombre el que elige servirle a Dios a través del pastorado o del ministerio. Es un llamado a través del Espíritu Santo. Así como en el principio Dios eligió a Aarón y a sus hijos para el servicio del templo, así siempre Dios lo ha hecho. Dios llamó a los profetas, Dios llamó a los hombres de Dios, Dios llamó a los apóstoles, Dios llamó a sus discípulos. Y escucha siempre la palabra Dios llamó, Dios escogió, Dios eligió. Hoy, en nuestro tiempo, de la misma manera, Dios llama también a los pastores. Así que si tú tienes un pastor a tu lado, tienes un pastor que te habla de la palabra, un pastor que está contigo en los momentos difíciles, pero también en los momentos alegres, y tú le haces partícipe también de tus alegrías, le haces partícipes de tus risas y de tus momentos felices. Ese hombre, esa familia, no es solamente el deseo de su corazón, sino que Dios los ha llamado para este lugar. Dios los ha llamado para este propósito. Entonces, nuestra congregación cree que todo pastor, en primer lugar, ha sido llamado por Dios para cumplir esta bendición y este ministerio, igual como fueron llamados los profetas del Antiguo Testamento, igual como fueron llamados los sacerdotes también en el tiempo de Moisés y en el Antiguo Testamento, pero también igual como fueron llamados los discípulos y los apóstoles para funcionar en la gran estructura que es la iglesia. Así también tu pastor, aunque como dice también la Escritura, que estos hombres de Dios deben de ser examinados para ver si son aptos para cumplir con este llamado o este propósito. No solamente si es un anhelo vago de su corazón, sino deben de ser examinados por un cuerpo especial, un cuerpo elegido para examinar si logran tener los requisitos del llamado de Dios. Y estos hombres de Dios no trabajan solos. Así como Él los llamó, Él también les da el poder, la investidura del Espíritu Santo. Estos hombres de Dios tienen el respaldo, tienen la cobertura del que los llamó. Es ahí donde radica lo especial de este llamado, lo especial de estas personas, ya que en ellos está el respaldo, en ellos está la presencia de Dios para poderte también a ti bendecir. Ahora, estos hombres están para cuidar a la iglesia, para sostener la iglesia y darle visión a la iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia, no solamente la iglesia necesita de estos hombres llamados y puestos por Dios, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, también necesita las finanzas, necesita economía para cumplir también su llamado. Así como en el templo, en el tabernáculo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de los reyes,
el Señor estipuló las ofrendas, ¿sí?, de oro, de plata, de presentes, de granos, de vino y todo, de primicias y de todo ello, para sostener el templo y los que servían al templo, y para que el templo de aquel momento pudiera funcionar y cumplir su propósito. En el Nuevo Testamento también el Señor no deja a la iglesia simplemente con la llenura del Espíritu Santo. También la iglesia en el Nuevo Testamento el Señor le da formas materiales para subsistir y cumplir con este llamado. ¿Cuáles son estas formas? El Señor pone los diezmos, primicias y ofrendas. Ahora puedes ver que la iglesia de Jesucristo no solamente es un cuerpo vago, sino tiene una estructura, y Dios la ha bendecido. ¿Cómo? Dándole pastores, dándole ministros, dando ministerios para formarlos espiritualmente, pero también le ha dado bendiciones materiales para poder crecer y llegar hasta lo último de la tierra. Tú, ¿qué puedes hacer ahora? Bendecir, aceptar esta estructura, honrar a aquellos que Dios ha puesto como tus pastores. Bendícelos, respétalos, dale su lugar como hombres llamados por Dios. Eso en primer lugar. 2, también bendice a la iglesia con tus bienes. Así como cuando Jesús caminó entre la tierra y alguien decía, ¿acaso Jesús también necesitó bienes? Claro, dice que las mujeres, hombres, familias, le daban al Señor sus bienes, y de sus bienes para que Jesús cumpliera con sus ministerios. Por eso Jesús tuvo un tesorero, Judas. Él era el tesorero, el que cuidaba los bienes que le eran entregados a Jesús para cumplir el ministerio. Así, si tú también quieres bendecir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, comparte con la iglesia tus bienes, tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, y de estas dos formas cumpliremos el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Oro por ti en el nombre del Señor, declarando que la bendición del Señor esté contigo, que esta palabra pueda darte luz y comprender por qué es necesario un cuerpo ministerial, pero también es necesario de nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, el Señor está contigo, el Señor trae revelación y trae bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Hasta la próxima.